Hoy es 6 de agosto, Mendoza. Tengo entendido que hoy se cumplen 75 años de la primera bomba que se lanzó contra Japón. Sí, fueron 6 y 9 de agosto, Hiroshima primero, Nagasaki después. Cuando 75 años hace de eso. Cuando se elige desde el No, 75, sí, 75, sí. Fue en el 45, sí. Desde el punto de vista militar hay varias discusiones. Lo primero es cuál era la necesidad desde el punto de vista táctico y estratégico de hacer uso de la bomba. Hay varias discusiones. La más socorrida desde el punto de vista de los aliados, y esencialmente el caso estadounidense, era la idea de que la guerra en el Pacífico, que ocupaba un teatro geográfico enorme, el Pacífico es el océano más grande del planeta, y las distancias, sobre todo entre porciones insulares de terreno, era enorme. Un ejemplo de ello es que cuando los territorios norteamericanos se hicieron retroceder de isla en isla, de archipiélago en archipiélago, al ejército imperial japonés, cuando llegaron, por ejemplo, a Iwo Jima, una isla pequeña, pero que está creo que a casi 1000 kilómetros de territorio de las grandes islas japonesas, la lucha fue terrible y los costos proyectados de una invasión terrestre a las 4 grandes islas japonesas eran muy altos. Se hablaba de pérdidas incluso millonarias en términos de vidas de hombres. En ese sentido, parece que creció en la idea de los aliados y del alto mando militar estadounidense el hecho de que si estaba lista la bomba, y de hecho se aceleró bastante el proyecto Manhattan, entonces era el teatro de operaciones del Pacífico donde debía usarse para disuadir a Japón de tener una larga lucha de resistencia. Esto puede ser creído o no, yo tengo mis dudas también de que realmente tenga toda la razón. Asumiendo que ya Japón estaba rendido. Bueno, se dice eso también. Hay que decir que Japón no se rinde hasta pasado el bombardeo atómico de Nagasaki, y cuando un día antes de su rendición, Rusia, que mucha gente nunca se hace esa pregunta, le declara la guerra. La Unión Soviética había estado en guerra con el Japón del 37 al 40, en un conflicto aparte en la Siberia rusa, y que afectaba islas que incluso hasta el día de hoy están en conflicto, como Sajalín, por ejemplo, entre la hoy Federación Rusa y el Imperio Japonés. Ese conflicto, que termina con obviamente un armisticio, una paralización de la actividad armada, se detiene ahí. Cuando en 1945, ya con una Unión Soviética, obviamente con armamento moderno y habiendo estabilizado su frente oriental, su frente occidental hacia Europa, ya con la rendición de los ejércitos alemanes, puso el ojo en el Pacífico y se hace una declaración de guerra que poca gente recuerda. En agosto de ese mismo año, Japón obviamente entiende las señales. Me han lanzado 2 bombas de destrucción masiva que el mundo no conocía. Tengo una declaración de guerra por parte de la Unión de República Socialista Soviética, con la quien ya tuve un conflicto hace 5 años. Exacto. Y es posible que en el entendido de ver lo que le venía enfrente, es posible que hubiese ocurrido una rendición. Ahora, esas son suposiciones. La realidad es que hasta ese momento el Japón no se había rendido. Japón tenía, y algunos dicen que es parte de su cultura milenaria, la idea de morir, o sea, hasta el último hombre que tuviese que morir enfrentando a una fuerza invasora, lo iban a hacer. Una demostración de ello es no solo el conflicto de Iwo Jima, la batalla de Iwo Jima, que incluso hasta películas ha motivado. Es el hecho de que el Japón, sobre todo cuando la guerra aérea ya la tenía perdida, cuando ya el Honda 0, aquel famoso avión que fue en su momento uno de los más avanzados, perdió su superioridad aérea sobre otros modelos estadounidenses. ¿Qué hace el Japón? ¿Qué hace la Fuerza Aérea Japonesa? Decide entonces utilizar pilotos jóvenes que no tenían mucha experiencia, que eran entrenados solamente para cargar su avión de explosivos, subirlos y lanzarlos como el daño colateral. Eso se llama kamikaze, que viene de la palabra viento divino. Ahí viene el término kamikaze. Pero fulano es un kamikaze, es un suicida. Al kamikaze, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se le hacía el funeral incluso antes de subir al avión. Porque se sabía que iba a morir. No, era una misión suicida. Era una misión suicida, en el entendido, es bueno recordar, de un Japón que tiene su, digamos, revolución industrial en 1868, al inicio de la era Meiji, que toma lo occidental en materia de la tecnología, pero que mantiene sus enormes tradiciones militares y de guerreros, desde el shogunato. En términos Estoy yendo al punto de las bombas. Se decide usar la bomba. Se ponen varias ciudades como punto de elección. Tokio obviamente no estaba fuera de la discusión, porque había que preservarla como capital, además de la enorme dimensión que tenía como conglomerado humano. Ya Tokio era para esa época una de las 5 ciudades más grandes del mundo. Se ponen varias ciudades en la lista. Kobe era una de ellas. Kobe se salva de la lista, se dice, porque uno de los miembros del alto mando japonés había tenido su luna de miel
20 años antes ahí, admiraba mucho la ciudad. La sacan de la lista por el tema cultural y bueno, todo aquello. Se decide Hiroshima, que era una ciudad que apenas había sido bombardeada, había tenido escuetamente algunos ataques, porque era una ciudad que mantenía todavía su trazado de calles y que podía medirse, era importante sobre todo, y dicho esto sea de paso, miren qué frío es el lenguaje militar, ignorando el tema del costo en vidas, podía medirse, apreciarse muy bien el daño que podía generar un armamento que, si bien había sido probado ya en el desierto de Nevada, había sido probada la primera explosión atómica que la humanidad recoge, ya su uso en una guerra contra un enemigo y teniendo seres humanos alrededor, pues iba a ser probada por primera vez. Se hace obviamente el lanzamiento, el Enola Gay es el avión que se utiliza, el bombardero de largo alcance. Las condiciones climatológicas fueron perfectas, la nubosidad, todo. Apenas hubo una alarma antibombarderos más temprano. Cae la bomba, el epicentro fue sobre una cúpula famosa de un edificio que todavía su armazón está en pie como monumento, vaya, a las víctimas y al horror de la guerra. Cuando explota la bomba, comienzan a fallar las líneas telegráficas de otras ciudades hacia Hiroshima. Y ahí es que el alto mando japonés comienza a darse cuenta que algo está ocurriendo. Todas las líneas telegráficas al mismo tiempo comienzan a fallar y comienzan a llegar las llamadas de poblados cercanos a Hiroshima de que una gran explosión, una bola de fuego, había provocado tales o cuales efectos. Todavía había dudas de que una sola arma, estamos hablando de un mundo que conocía hasta ese momento el armamento convencional, el TNT, el RDX, entre otras sustancias, pero no de un solo impacto, ese daño. Cuando se envía personal militar a hacer las recabaciones, que se encuentran con este horror, sobre todo creo que Iwakushi es el nombre, los heridos, los sobrevivientes con quemaduras de tercer grado, gente muriendo por los efectos directos de todo lo que tiene que ver con la bomba atómica, es que se dan cuenta de que aquí ha pasado algo que está fuera de contexto, que está fuera de lo que ellos entendían era propaganda. 3 días después se decide hacer el segundo ataque. También había varias ciudades. Se decide por un tema climatológico Nagasaki. Nagasaki es una ciudad muy, muy importante en la historia de Japón, porque fue el punto de entrada de Occidente. Portugueses y holandeses llegaron por primera vez al Japón en los siglos coloniales por esa vía. Bueno, ¿qué resulta? El día 9, cuando se decide lanzar en Nagasaki, era porque ya no había opciones, porque se estaba agotando el combustible, y el lanzamiento no fue perfecto, porque había una alta capa de nubosidad. No se lanzó al centro de la ciudad como normalmente se pretendía, sino que va hacia las afueras. Esa bomba, que tenía otras consideraciones también desde el punto de vista químico, explota, genera obviamente una cantidad de víctimas importante, no tanta tal vez como la primera, y genera, un dato curioso, el hecho de que algunas personas habían sido trasladadas a ciudades cercanas, a ciudades que tenían capacidades de hospitales para recibir víctimas de la primera bomba. Algunos, un número hasta ahora no establecido de Iwakushis, de víctimas de la primera, llegaron a la segunda y fueron 2 veces sobrevivientes. Algunos obviamente murieron, otros fueron sobrevivientes de los dos, de las 2 detonaciones. Pero la pregunta difícil antes de irnos a la pausa. A tu entender, a la larga, independientemente de los efectos negativos que pudo haber tenido esto, o que tuvo esto, sí, ¿tú crees que fue mejor que peor el lanzamiento? Desde el punto de la justificación moral es muy difícil establecer si debía usarse o no. Desde el punto de vista bélico demostró que sin lugar a dudas Japón suspendió cualquier idea de tener una resistencia larga y yo diría que casi suicida a la posibilidad de una invasión. El alto mando japonés se presentó en aquel barco, que ahora no recuerdo el nombre, y firmó la rendición apenas unos días después. Y hay otro beneficio. Hay que decir que el proyecto Manhattan no tenía en su principio un interés bélico, era un interés científico de conocer. Yo creo que sí. Eso es teórico. No es teórico. Hay datos de que realmente eran investigaciones nucleares donde se consigue cómo la fisión nuclear, la división del átomo, podía producir energía. Es un hallazgo incidental. Es después el señor Bush, de apellido Bush, que le dice al presidente Roosevelt que es posible la construcción de una bomba. Oppenheimer, no recuerdo. Oppenheimer era el representante de la misión, pero el científico que encontró la posibilidad de la utilización bélica de la fisión nuclear es el señor Bush. Yo creo que desde que los británicos Bush tenían, desde que los británicos... Y entonces ya ahí el proyecto Manhattan toma otro. Yo obviamente... Porque es en el 1941-42 que se encuentra lo que ocurre, el hallazgo de la energía, de la liberación de energía que puede producir una bomba atómica en las
condiciones suficientes de acumulación. Yo respeto de uranio. muchísimo, obviamente, porque es el conocimiento que tiene Susana del tema de la historia de la energía nuclear y cómo el hombre la ha usado. Pero creo, muy en el fondo creo, que desde que los británicos entregaron el proyecto que tenían, que originalmente era ellos, lo entregaron por el miedo a que los bombardeos alemanes arrasaran. No, claro, ya para mí desde ese momento tenía fines militares. Después del hallazgo científico.